Buenas tardes con todos. El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja inicia el día de hoy la jornada de interculturalidad. Y por ello se van a realizar 3 tele-IC, que son la teleinformación, educación y comunicación en temas de salud dirigido a toda la población. Vamos a iniciar con el tema Un acercamiento a la diversidad lingüística del Perú. Y me complace presentar a la maestra María Alejandra López Floriano. Ella es licenciada en Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Posee el grado de maestra en Administración también por dicha casa de estudios. Ha sido colaboradora del Centro de Investigación de Lingüística aplicado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, SILA, y dentro de sus investigaciones prima la temática de las lenguas aborígenes, tanto de la lengua quechua y achaninca. En la actualidad se dedica a la docencia en el Instituto Peruano de Logística Aplicada y a la asesoría en investigación académica en Coral Investigación con Propósito. Bienvenida, licenciada María Alejandra. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes con todos. Para mí es un honor, un gusto poder compartir esta tarde con todos ustedes en esta jornada intercultural. Bien, entonces daré inicio a mi presentación que se denomina Un acercamiento a la diversidad lingüística del Perú. Porque un acercamiento a la diversidad lingüística del Perú realmente es un tema bastante amplio, así que decidí para esta presentación incluir esta estructura de acercamiento. Vamos a ver aquí el contenido. ¿Qué es la diversidad lingüística? Es uno de los primeros puntos. También vamos a ver términos básicos para poder comprender más acerca de la diversidad lingüística. También veremos características de las lenguas originarias del Perú, el marco legal de estas, los nombres de las lenguas peruanas y también algunos casos de la salud y su relación con la diversidad lingüística en el Perú. Entonces, ¿qué será la diversidad lingüística? De acuerdo a Coelho 2023, esta es la coexistencia de varias lenguas dentro de un espacio geográfico. Hace referencia a momentos de convivencia de un grupo de comunidades lingüísticas que van a compartir territorios. La diversidad lingüística, entonces, existe gracias a la preservación y respeto mutuo por las lenguas que coexisten. Podemos ver aquí una imagen que grafica esta idea de lo que es la diversidad lingüística. Los términos básicos. ¿Por qué términos básicos? No solamente para poder conocer más acerca de la diversidad lingüística, sino también porque muchas veces estos términos son empleados como sinónimos o de pronto por su desconocimiento se emplean como tal. Dialecto. Es la variación de una lengua en sus componentes gramaticales, dígase fonético, ¿no? El componente fonético, el componente morfológico, sintáctico, entre otros. No se debe confundir el término lengua con el término dialecto, y eso es lo que suele ocurrir, ¿no? De pronto escuchamos decir, ah, claro, el dialecto quechua, ¿no? El dialecto aymara. No, son lenguas, ¿bien? Y donde predominen entonces serán idiomas. ¿Qué será el habla? En este caso es la producción de sonido articulado. ¿Bien? Son los sonidos que nosotros emitimos cuando hablamos, no simplemente son sonidos, porque podríamos realizar sonidos con las palmas de nuestras manos, por ejemplo. Entonces son sonidos articulados. La interculturalidad. Conjunto de fenómenos sociales, culturales y lingüísticos entre dos o más culturas, y no existen comparaciones entre las lenguas. Debemos entender que para la interculturalidad no existe una lengua mejor que otra.
No hay jerarquías de lenguas. El idioma es la lengua que predomina en un espacio geográfico y por lo general se considera idioma en términos económicos, políticos y sociales, a una lengua. Tenemos también el término lengua, que es un sistema de comunicación verbal, oral, también escrito, con el cual podemos comunicarnos. Bien, entonces sí podríamos nosotros ahora nombrar, por ejemplo, la lengua quechua, la lengua aymara, jakaru, ashipibo. ¿Por qué? Porque son sistemas de comunicación verbal. La multiculturalidad. En este caso es la existencia de diversos grupos culturales en un mismo lugar, pero que se encuentran separados en la práctica social y política. Por eso decimos también que el Perú es un país multicultural. ¿Bien? Existen, sí, diversos grupos culturales, pero no siempre estos grupos culturales están unidos. El multilingüismo. Acá vemos esta hermosa imagen que representa el multilingüismo. Es la coexistencia de varias lenguas en un mismo grupo social o territorio. Aquí podemos apreciar a estas personas que representan a sus culturas, a sus lenguas. En este caso podemos ver pues tanto del área del Ande como el área de la Amazonía. Tenemos la pluriculturalidad, convivencia de culturas en un mismo territorio. Las lenguas poseen una relación histórica. Y tenemos también el plurilingüismo, que es un hecho en el que una persona es capaz de comunicarse en 3 o más lenguas. Bien, ¿cuáles son las características de las lenguas originarias del Perú? Las lenguas originarias del Perú son aglutinantes. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos para poder, por ejemplo, producir una oración, que en español sería una oración, ellos lo que realizan es agregar prefijos y sufijos a las palabras base. ¿Bien? Luego tenemos también que poseen una estructura diferente, una estructura sintáctica diferente al español. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una estructura de sujeto, verbo, objeto, mientras que ellos pueden tener estructuras de sujeto, objeto-verbo, estructuras de verbo, sujeto, objeto, etc. Por eso también es que cuando de pronto hay una interferencia lingüística con el español, es que se mueven los constituyentes del lugar. Y eso es lo que hace que existan también los dialectos. Específicamente, si es que vamos a tomar esta interferencia con el español de alguna lengua amerindia, al final, gracias a ello, podemos conocer los que son el dialecto del español andino, el dialecto del español amazónico. Bien. Luego tenemos aquí, sus sistemas fonéticos son variados. Bueno, en el español nosotros tenemos en la producción fonética la A, la E, la I, la O y la U. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con el quechua? ¿No? Sabemos que tiene 3 vocales. En el caso de la xánica, por ejemplo, en su producción fonética tiene 11 vocales. Entonces son totalmente distintos. Son ágrafas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Muchas veces nos dicen, no, sí tienen escritura, las lenguas tienen escritura, pero las lenguas, en el caso de las lenguas originarias del Perú, no tienen escritura. Seguramente en este momento alguno de ustedes está pensando, pero yo he visto un diccionario en quechua, yo he leído un cuento en Ashaninka, claro, pero lo que ocurre aquí es que estas grafías no pertenecen, no han sido elaboradas por los hablantes de estas lenguas, sino que simplemente han pasado a ser un préstamo del español a estas lenguas. Luego, los relatos empleados en estas lenguas suelen ser animadas, ¿no? De pronto también indican que sus culturas han sido creadas por elementos de la naturaleza, como aves o peces.
Veamos aquí estos 3 puntos del marco legal. Tenemos a la ley 29.735, que es la ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. También contamos con el artículo 2, inciso 19, del párrafo 2 de la Constitución Política del Perú, que sostiene lo siguiente: todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Y como punto 3 tenemos el artículo 48 de la Constitución Política del Perú, en el que se establece que son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predominen, por eso, ¿no?, hace unos minutos vimos el tema del idioma, donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. Ajá. Nombres de las lenguas originarias. Yo recuerdo que cuando era docente del curso de lenguaje en el Centro Preuniversitario de San Marcos, antes de que leyéramos la clasificación y las denominaciones de las lenguas, les preguntaba a mis estudiantes, ¿qué lenguas conocen ustedes? ¿No? Uno por uno les iba a preguntar. Entonces, de pronto las respuestas eran quechua, aymara, el siguiente, quechua y aymara, el siguiente, quechua y aymara. Por ahí alguien decía quechua, aymara, shipibo. Bien. Entonces, ¿cuánto conocemos de los nombres de las lenguas originarias del Perú? Bien. Veamos. Tenemos aquí este cuadro extraído del documento de lenguas originarias del Perú del Ministerio de Educación del año 2018, en el que se nos señala que existe un total de 48 lenguas. Bien, estas son las lenguas vigentes. Entonces tenemos aquí al achuar, al aymara, al amahuaca, al arabela, al ayaninca, a xeninca, a guajún, tenemos al bora, al caxinagua, chamicuro, eseja, jaracmbut, iquitu, iñapari, isconagua, jacaru, cacataibo, caquinte, candoxixapra, capanagua, cauqui, cucama, cucamiria, madija, maijiqui, matsees, matzillenca, bien, matziquenca, montetocurinira, hasta es difícil su pronunciación, muniche, murui, muinani, nahua, nomatzigenga, o nomatzigenga, ocaina, omagua, quechua, resígaro, secoya, sharanagua, Shawi, Shipibo Conibo, Shiwilu, Taushiro, Ticuna, Urerina, One Piece, Yawa, Yaminawa, Yanesha y Yine. Un total de 48 lenguas. Entonces, en el Perú hay más de 4.4 millones de habitantes, ¿bien?, que hablan estos idiomas, de los cuales 48 lenguas son las 48 lenguas originarias que se presentan aquí. 4 de ellas se hablan en los Andes, ¿bien? Tenemos el caso del aymara, del quechua, del cauqui, el jacaru, y 44 lenguas se hablan en la Amazonía. El quechua es la lengua más hablada en el país, luego le sigue el aymara, le sigue la xánica, le sigue el aguaruna y el shipibo. Y recordemos también que estas lenguas se encuentran agrupadas en 19 familias lingüísticas. Tenemos ahora el caso de las lenguas en recuperación, la lengua mochica y la lengua uro. Y también hay una lista, recordemos que estos cuadros han sido extraídos del documento de lenguas originarias del Perú del Ministerio de Educación del 2018. Tenemos aquí una lista de las lenguas extintas. Tenemos al ahuano,
Andoa, Andoque, Atzahuaca, Aushira, Bagua, Caguarano, Calva, Capayén, Cat, Chachapoya, Chango, Chirino, Cholón, Cuye, Ocuyi, Den, Ibito, Huariapano, Opanobo, Maina, Motilón, Omurano, Otanabe, Palta, Panatagua, Patagón, Puquina, Jinnan, Remo, Zacata, Sechura, Sensi, Tabancale, Tayán, Hualingos y Llameo. Bien. Les pregunto ahora a ustedes, ¿conocían de estas lenguas? De pronto sí, de pronto habían escuchado acerca de estas. Bien, no conocíamos, dice Roxana. Me gustaría que los demás, por favor, también escribieran en el chat. ¿Por qué ocurriría esto? ¿No? En las escuelas, por ejemplo, no nos enseñan. ¿Bien? No nos enseñan acerca de las familias lingüísticas, no nos enseñan acerca de las lenguas de nuestro Perú, y por lo general siempre escuchamos o quechua o aymara, y la pregunta es ¿por qué? Puesto que muchas familias han llegado a Lima de la zona del Ande, ¿no? Los abuelitos, de pronto los padres hablaban quechua, hablaban aymara, pero por una cuestión de racismo también, no, o sea, decidieron, mejor dicho, no inculcarle su lengua a sus hijos. Yo he conocido varios casos, ¿no? Y la pregunta era, ¿pero por qué tus padres no te enseñaron? ¿Por qué tus abuelitos no te enseñaron a hablar su lengua nativa? Y pues estas personas siempre indicaban que era porque no querían que pasen por un tema de racismo, ¿no? Así es. Bien, por aquí indican que no tenían conocimiento de las lenguas, solo el quechua, desconocen el nombre de las lenguas. Ok. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver ahora el tema de salud y diversidad lingüística del Perú. Vamos a ver 5 casos, ¿bien? Vamos a ver casos de artículos académicos y también vamos a ver casos de notas de prensa para conocer qué es lo que está ocurriendo respecto a la salud y la diversidad lingüística en nuestro país. Bien, tenemos aquí el tema de enseñanza de las lenguas originarias en las facultades de medicina peruanas, autora Gabriela Santo Revilla, año 2016. No sé si en este momento se encontrará algún médico en la sala o de pronto, bueno, las personas que se encuentran en el área de ciencias de la salud, si podrían comentar por el chat, por favor, si en algún momento han llevado al menos un curso, sea extracurricular, o estaban en la universidad, acerca de una lengua aborigen. Podrían decir sí, no, o de pronto comentarlo en el chat. Porque qué importante es que exista una enseñanza de lenguas originarias en las facultades de medicina o en las facultades del área de ciencias de la salud. Sí, dice Lidia, quechua, ok, muy bien. ¿Alguien más? Roxana nos indica, el primer año en San Marcos nos enseñaron quechua, muy bien. Fidelia dice, sí, el quechua incluso nos enseñaron a conocer partes del cuerpo humano, ¿correcto? Pero ahora es sumamente importante que se puedan incluir este tipo de aspectos en las currículas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era estudiante de secundaria, que uno de los cursos nos llevaron a
estos lugares donde albergan a los ancianitos, casas de reposo. Y había una señora que solo hablaba quechua. Entonces, ella no permitía que las enfermeras se le acercaran, porque no la entendían. Entonces, las enfermeras pensaban que lo que ella estaba haciendo de pronto solo era gritar, no la entendían. Hasta que de pronto llegó una enfermera que sabía quechua, y era la única persona a la que le permitía el ingreso a su habitación, era la única persona a la que le quería recibir los alimentos, era la persona a la que siempre buscaba cuando ella se sentía mal de salud. ¿Bien? O de pronto, bueno, ella, como ya era mayor, a veces tenía, no sé, algunos pensamientos, pensaba, de pronto ella decía que veía duendes en su cuarto, ¿no? Y a la única persona que le dejaba ingresar para que le ayude era pues a esta enfermera que dominaba el quechua. Entonces, qué importante, ¿no? Es conocer la lengua de las personas a las que vamos a atender. Siempre se dice que entonces la lengua es un puente de entendimiento. Bien, por aquí Evelyn indica no estaba dentro de la currícula. Ana dice no nos enseñaron. Moira, soy médico. Ajá, nunca hubo cursos por parte del colegio médico. Sacaron un libro básico de quechua. Ok, muy bien, muchas gracias a todos por responder. En caso de que esto continúe, lo más lógico, por decirlo así, es que sean los mismos profesionales los que busquen de pronto conocer más acerca de las lenguas, poder estudiar estas lenguas en centros de idiomas, por ejemplo, ¿no? Yo soy lingüista y en mi formación tuve cursos de gramática andina. Podías escoger entre el quechua y podías escoger también entre, ¿no?, quechua y aymara. Solamente esos dos, son cuatro lenguas andinas, ¿no? Jacaru, el aymara, el cauqui y el quechua, pero solamente habían estos dos, impartidos obviamente por profesores que tenían, ya sea, bueno, claro, como segunda lengua estas lenguas, ¿no? Y después también tuvimos el curso de gramática de una lengua amazónica. Podemos escoger entre Xáninga y Shipibo. Bueno, en este caso, las dos profesoras que dictaban en aquel entonces eran estudiosas de estas lenguas aborígenes. Muy bien. Veamos entonces. Vamos a ver qué nos indican. ¿Qué nos indica Gabriela Santo Revilla en su estudio Enseñanza de Lenguas Originarias en las Facultades de Medicina Peruanas, ¿no? Ella inicia nombrando al editor y le indica lo siguiente, ¿no? Que de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007, el 15.9% de peruanos tiene como lengua materna un idioma o lengua nativa. Bueno, para el 2016, dice aquí, existen 47 lenguas originarias vigentes en nuestro país, 43 amazónicas y 4 andinas, que se hallan dispersas en todos los departamentos del Perú, donde el quechua es la lengua originaria mayormente hablada. Indica también que en su investigación se realizó una búsqueda en los planes de estudio disponibles virtualmente de las facultades de medicina de las universidades que son miembros de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, ASPEFAM, comparando el número de facultades de medicina y lenguas originarias de enseñanza por regiones. Solo 3 facultades enseñan lenguas originarias. ¿Dónde se encuentran estas facultades? Una en Cusco, y la lengua que se enseña es quechua y su condición es de obligatorio. Bien. Luego encuentra aquí la región Lima, y la lengua originaria también de enseñanza es el quechua. Su condición es 1 electivo y 1 obligatorio. Entonces,
En el Perú indica que se ha recomendado incluir al quechua como parte de la enseñanza de los estudiantes de medicina. Además, la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, también ha propuesto como sugerencia la revisión de los planes de estudio de las casas sanitarias para integrar capacidades útiles a la práctica rural, considerando incluso la admisión selectiva, miren qué interesante, de estudiantes con orígenes rurales como factor fuertemente asociado a su permanencia en este sector. Además, también sugiere que el conocimiento de una lengua oriunda es un factor asociado a la decisión de trabajar en el interior del país. Muy bien. Indica también de que más allá de la falta del equipo médico de instalaciones, que eso ya es de conocimiento de todos nosotros, u otras razones netamente hospitalarias, se ha señalado que era una brecha intercultural la que limitaba la atención de los pacientes. En efecto, en un estudio peruano realizado en profesionales de la salud que ejercían el servicio rural y urbano marginal de Salud Serum, el 55% señaló el desconocimiento del idioma quechua como una de las principales dificultades en el desarrollo de su trabajo. Finalmente, el poder adquirir las destrezas necesarias para una comunicación verdadera con todos estos habitantes que hablan lenguas originarias en el Perú, permitiría mejorar la relación médico-paciente, también asegurar el ejercicio pleno de los derechos de la salud. Más allá de poder entablar una conversación con los pacientes, hablar su idioma representa el respeto a sus diferencias y la aproximación humanizada a su salud y cultura. Indica también que se resalta la urgencia de la implementación de al menos una lengua originaria en el currículo de los profesionales de la salud, especialmente en las facultades de medicina, sobre todo en aquellas con ubicación en los departamentos de mayor densidad lingüística. Tenemos ahora prácticas culturales vinculadas al cuidado de la salud, y percepción sobre la atención en establecimientos de salud en residentes de centros poblados altoandinos de Huancavelica, Perú. El autor es Félix Valenzuela Oré y otros, del año 2018. ¿Qué nos indica en este estudio? Nos indican lo siguiente, que las desigualdades en el acceso y la calidad de atención en salud van a persistir, especialmente en las poblaciones andinas. En este caso nos dan un ejemplo de Chopca. Se describe también la percepción sobre la atención en establecimientos de salud y las prácticas vinculadas al cuidado de la salud en los residentes de los centros poblados de la región de Huancavelica. Indica también el autor que realizaron un estudio transversal mediante un cuestionario estructurado de 775 residentes de centros poblados urbanos y rurales de Yauli y Pucará, donde el 68.7% refiere usar siempre plantas medicinales para curarse, 86.7% nunca realizó pago a la tierra, el 81.4% no ha practicado el coca-hawái o sara-hawái, el 88.5% acude al establecimiento de salud cuando se enferma. El 57.4% refiere que el personal de salud siempre brinda confianza y seguridad. Dicha proporción es mayor en zonas rurales que urbanas. Y las comunidades estudiadas demandan los servicios de salud ofrecidos por el sistema formal. Existen también, sin embargo, las prácticas culturales tradicionales, siendo la más importante, como ya se dijo anteriormente, el uso de plantas medicinales. Estos autores plantean como conclusión, ¿ven?, que los residentes de centros poblados altoandinos rurales perciben de mejor manera la atención que reciben en los establecimientos de salud, lo cual podría conllevar a que preferentemente busquen cuidado de salud en el sistema formal. Sin embargo, algunas prácticas culturales persisten, especialmente en el uso de plantas medicinales, el mayor uso de servicios de salud, propiciado por una serie de estrategias del sector público,
tienen efecto secundario el abandono progresivo de prácticas tradicionales que están vinculadas al cuidado de la salud, área donde la medicina tradicional de la colectividad de Chopca fue históricamente difundida. Bien, ahora tenemos el tema de la incorporación del enfoque intercultural al sistema de atención de salud. En este caso, la autora es Clara Hemke, año 2022. ¿Qué nos indica la autora? Que incorporar el enfoque intercultural en la atención de salud va a suponer un reto por sus implicancias tanto ideológicas, políticas y técnicas. Ella reflexionó sobre lo que sucede al respecto en el Perú para poder responder las siguientes preguntas. ¿Existe una normativa sobre interculturalidad en salud? ¿Cómo se debe adecuar de forma pertinente los servicios de salud para la atención intercultural? ¿Cuáles son los aspectos o nudos que se presentan al momento de brindar una atención intercultural en salud? ¿Cómo incorporar el enfoque intercultural en la formación del personal de salud? Y las respuestas dan sugerencias para aquellos que van a tomar decisiones y también al personal de salud para que este enfoque se practique diariamente en la atención, sobre todo en los pueblos indígenas. Bien. También ha indicado que ha tenido criterios de exclusión del idioma y el tiempo de publicación, ¿no?, respecto a la información que pudo obtener. Además, se descargaron y leyeron 25 artículos científicos cuyo contenido tuvo relación con la interculturalidad, todo esto para su investigación, y con la salud, además de normas nacionales del sector salud, como respeto a la interculturalidad. También indicó en su estudio que se halló que existe un marco jurídico de salud sobre interculturalidad, pero que las brechas en infraestructura y equipamiento dificultan ponerlo en práctica, que se deben adecuar los servicios de salud a la atención intercultural, además de evaluar las mallas curriculares de los centros formadores de personal de salud. Además de ello, podría crearse un sistema de salud con dos subsistemas, uno que sea nacional y otro para los pueblos indígenas específicamente. También indica que existe un marco jurídico en el Perú respecto a la interculturalidad en salud, que se ha aprobado y promulgado hace menos de 2 décadas, pero que encuentra dificultades al momento de ponerse en práctica. Muy bien. Entonces, indica también que es necesaria la adecuación de estos servicios. Veamos ahora el cuarto caso. Esta es una nota de prensa del Ministerio, indica aquí, Ministerio de Cultura, brinda servicio gratuito de traducción en lenguas indígenas y originarias las 24 horas. Qué importante, las 24 horas. Nota de prensa del 26 de enero del 2023. ¿Qué nos indica en esta nota de prensa? Veamos, el Ministerio de Cultura ha informado que la Central de Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas u Originarias brinda asistencia gratuita a los servidores del Estado para que puedan atender a los ciudadanos en su lengua materna. Bien, este servicio está disponible entonces las 24 horas. Entonces, de esta forma, la Central de Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas Originarias apoya a los servidores públicos que brindan atención a los ciudadanos en su lengua materna. En situaciones de emergencia, ofrecen servicios de traducción al castellano, por ejemplo, en 8 lenguas indígenas u originarias, como lo son el aymara, el asháninca, el ahuajún, el shipibo-conibo, el ticuna y quechua, en las variedades de Ancash, Chanca y Cusco Collao. Además, traducen textos e interpretan audios para servicios médicos, ¿bien?, pago de bonos y servicios financieros, así como trámites del Documento Nacional de Identidad
programas sociales, respuesta rápida ante desastres naturales, entre otros. Asimismo, también se sabe que el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, INDECI, RENIEC, Biblioteca Nacional del Perú, a fin de garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos indígenas, promueven este servicio gratuito de traducción. Muy bien, veamos ahora el último caso. Salud lanza sesiones educativas en lenguas nativas para ayudar a prevenir enfermedades. También es una nota de prensa, en este caso del 30 de junio del 2023. ¿Qué nos indican en esta nota de prensa? En esta nota de prensa nos indican que el primer taller se emitió desde Puno y fue en Aymara. Trató acerca de la prevención de anemia infantil y estuvo a cargo de una nutricionista. También nos indican que el Seguro Social, a través del Centro Nacional de Telemedicina, CENATE, lanzó desde Puno el primer programa de TeleIEC, Teleinformación, Educación y Comunicación a la Comunidad, siendo esta la primera edición en Aymara con el tema Prevención de la anemia infantil. Patricia Olano Bracamonte, directora del Centro Nacional de Telemedicina, destacó que este espacio busca llegar a la población que habla lenguas nativas en todo el país. Ella indicó que el objetivo, a través de la telemedicina, es que se acerquen más a las comunidades del interior del país que no practican el idioma castellano y que requieren recibir información que los ayude a adoptar estilos de vida saludable, que les permita gozar de un buen estado de salud. Además, también ha destacado que en el marco del fortalecimiento de la propuesta de TeleIEC con pertenencia lingüística, profesionales de la salud van a continuar presentando sesiones educativas en lenguas originarias como lo son el quechua, el aymara, el shipibo-conibo, el asháninca, entre otros, para poder brindar de esta forma información que se pueda adecuar a la realidad lingüística de estas poblaciones. También indicó que en esta primera edición se cumplió con el objetivo de llegar a la población de Ilave, que es la capital de la nación aymara en Puno. Y realizaron ello en esta lengua. Bien. Dieron recomendaciones para prevenir la anemia en niños y también con la participación y compromiso de los trabajadores de la red asistencial de Puno se logró ello. Finalmente, informó que el próximo programa educativo de salud se realizará, aunque esto ya ocurrió, ¿no? Se realizó en julio desde Cusco, en la lengua quechua, y lo transmitieron por el canal de YouTube de Salud Digital de CENATE. Bien, entonces, ya para terminar, entendamos que es importante la diversidad lingüística de nuestro Perú, de nuestro país. ¿Por qué razón? Porque la lengua y la cultura siempre van a ir de la mano. Y además de ello, son parte de la memoria de nuestro país. Muchas gracias. Por aquí han dejado unos comentarios de Fanny. Dice, qué humano tener en cuenta estas poblaciones que necesitan cuidados especiales. Todo depende de una buena comunicación. Un saludo desde Colombia, Pasto. Muchas gracias. Licenciada López, muchas gracias por su exposición. Sí, gracias. Invitamos a las personas, si tienen algunas preguntas, colocarlas en el chat. Tenemos algunas preguntas que nos han alcanzado asimismo. Una de ellas es, ¿por qué es importante la música, artesanías, vestimenta
la cultura culinaria, costumbres y otros elementos en la mantención de las lenguas originarias? Muy bien, muchas gracias. Excelente pregunta. Todos estos elementos que se han mencionado son muy importantes porque a través de estos es que conocemos no solo la cultura, sino también la lengua. Por ejemplo, las denominaciones de estos elementos, ya sean de las vestimentas, de las comidas, van a tener palabras de estas lenguas, ¿bien? Van a ser denominadas en estas lenguas. Y es más, existe un gran puente de esas lenguas hacia el castellano, porque yo realicé hace unos años un estudio acerca de la cocina novoandina, ¿no? De la presencia del quechua en la cocina novoandina en Lima. Entonces, encontré muchísima data en la que estos cocineros, chef, que no tenían un arraigo cultural ni lingüístico hacia la lengua quechua, empleaban este idioma para denominar a sus platos, a sus bebidas. Entonces, por eso es muy importante estas lenguas en todos estos elementos mencionados, ¿no? Ya sea para las mismas lenguas, perdón, ya sea para los mismos pueblos o también para personas que no pertenecen a estos pueblos originarios. Muchas gracias, licenciada. Acá tenemos otra pregunta. ¿Existe algún programa de aprendizaje del quechua u otro idioma de forma gratuita por el Estado en algún ministerio? Muy buena pregunta. No tengo con exactitud la respuesta, sin embargo, sí he visto que existen, o en algún momento se ha promovido en algunas entidades del Estado, cursos gratuitos en línea para el aprendizaje del quechua. También he podido ver diversos cursos gratuitos de otras organizaciones, no solamente del quechua, de pronto también del shipibo o de la xánica. Así es. Otra pregunta es, ¿cómo nos afecta la pérdida de las lenguas originarias? Muchas gracias por la pregunta. Perder una lengua es perder una identidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque sabemos que existe, por ejemplo, el racismo, ¿bien? O porque también ha habido diversos casos, ¿no? Ya económicos, sociales, políticos, que han hecho que algunas lenguas pues disminuyan el número de hablantes y finalmente terminen perdiéndose. También mucho tiene que ver con las familias que pertenecen a este tipo de lenguas. Yo recuerdo que un gran amigo mío había ido de viaje a una zona de la selva, es un lingüista también, y de pronto hubo una reunión familiar. Se supone que todos hablaban en español allí. Y cuando hubo esa reunión familiar y les permitieron a algunas personas que no eran parte de la familia ingresar a ese momento, que era un cumpleaños, todas las personas de esta familia hablaban una lengua que era muy poco, bueno, era poco conocida, y era como que, ¿qué ocurrió aquí? ¿No? Él decía, de pronto existen más lenguas que no conocemos, pero que las familias las guardan, que no quieren de pronto que no se sepa porque tienen miedo, tienen temor a que de pronto algún investigador los busque, qué es lo que puede ocurrir con ellos, ¿no? Y eso también me recuerda que en algún momento fui a una comunidad, a Xánica, cuando era estudiante de lingüística, y pude conversar con uno de los hablantes. Irán fue la experiencia que me dijo que ellos suelen hablar con personas que no pertenecen a su cultura, pues hablan en castellano, ¿no? Y que temen que de pronto investigadores de tal institución, por cuestiones profesionales no lo voy a decir, que temen que ellos lleguen y la mención fue así tal cual, y se lleven nuestra lengua, ¿no? Se lleven nuestra lengua. ¿Y nosotros qué hacemos? Ellos sí elaboran, ¿no? Realizan sus diccionarios, publican. ¿Y nosotros qué? ¿Qué ocurre con nuestra lengua? Entonces, es también eso, ¿no? O sea, se pueden perder lenguas porque no hay no hay una, digámoslo así, una sociedad entre qué beneficio podría traerle a estas personas, a estos hablantes,
frente a los beneficios que sí podría, y de hecho va a tener un investigador frente a estas lenguas. Entonces, por eso es que también se van perdiendo estas lenguas bueno, ya hemos visto, hay una lista de lenguas que se han perdido. Muy cierto y muy real lo que menciona, licenciada, gracias. Y bueno, para finalizar, usted hace un momento mencionó en la presentación que es importante el conocimiento del lenguaje o de las lenguas por parte de los profesionales de la salud, ¿no? Sí. Dado que permite ampliar el acceso a la salud de los diferentes pueblos y también ahora hablamos de un trato humanizado. En ese sentido, ¿qué medidas o recomendaciones nos podría brindar a las entidades de salud, a todos los profesionales de la salud, ¿no? Sí, ya hemos visto en uno de los casos acerca de la importancia o la necesidad de implementar los cursos en las facultades de medicina, los cursos de una lengua originaria. Ahora son muchísimas lenguas originarias. O sea, es un tema muy, de pronto, complicado, porque se propone, por un lado, el hecho de, ya, que sea el quechua, pero ¿y los demás? Y tampoco podrían darse tantos cursos, ¿no? De pronto lo que podría hacerse es que se lleve un curso de idiomas de la lengua que decida el estudiante, ¿no? Una lengua originaria, pero ya con miras a ir a atender a esta población. Igual sería bastante complicado, ¿no? Porque, bueno, ustedes tienen que llevar ciertos exámenes, pasar por una serie de procesos para realmente saber a dónde van a ir. Es muy complicado. Sin embargo, desde ya se debe considerar como mínimo aprender una lengua originaria en las facultades de las carreras de ciencias de la salud. Muchas gracias, licenciada López, muchas gracias por su participación, muchas gracias a todos los asistentes en estar presentes en el primer tema. Sí. Los invitamos a conectarse a las 4 de la tarde. Vamos a continuar con el tema almuerzo nutritivo por región. Los esperamos. Sí, disculpe. Sí, por favor, ¿podría permitirme unos segundos? Sí. Sí, bueno, disculpen que rompa este protocolo, pero quería, bueno, nuevamente agradecer la oportunidad de compartir esta tarde con ustedes y también indicar que esta presentación la he realizado en memoria de mi pequeño sobrino, Fred López. Él estuvo internado en el Hospital del Niño, pero en la sede de Breña. Y de alguna u otra forma, esto es para él. Muchas gracias. No, gracias, licenciada, y gracias por contarnos eso. Bueno, los esperamos en el segundo tema a las 4 de la tarde y gracias a todos los presentes. Gracias.